en las medidas de posición. Entonces, dentro de estas medidas de posición, cuando dividimos conjunto de datos en cuartiles, deciles, percentiles, ¿no? Cada uno de estos tiene diferentes partes. Por ejemplo, los cuartiles vamos a dividir en 4 partes iguales. Los deciles lo vamos a dividir en 10 partes iguales, ¿no? Y los deciles o percentiles vamos a dividirlas en 100 partes. En caso también son llamados centiles, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se divide. Independientemente de que fueran cuartiles, deciles, percentiles o centiles, se trabaja tanto para lo que son datos simples, ¿ya? Y también para datos agrupados, ¿ya? En cualquiera de esos datos. Bien. Vamos a entrar entonces a lo que son los percentiles, o perdón, las medidas de posición en cuartiles, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas de posición en cuartiles? Entonces entramos a los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles vamos a dividir el conjunto de datos. Vamos a dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, este conjunto de datos va a determinarse bajo la siguiente representación gráfica, ¿ya? Vamos a tener acá la representación gráfica, ¿no? Dice que está dividido en 4 partes iguales, entonces va a ser aquí la mitad, la otra mitad más o menos por acá y la otra mitad por acá, así más o menos, ¿no? Entonces, cada una de estas partes va a representar un valor. Esto va a representar a un conjunto, este otro y este otro. Este va a representar el valor mínimo. Y este va a representar al valor máximo, ¿no? Valor máximo. El conjunto de datos. Por lo tanto, cada uno de estos representa un cuartil, ¿ya? Voy a hacer con otro colorcito. Cada uno de estos representa un cuartil. Este va a representar el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, de acá hasta acá es el cuartil 1. De aquí hasta aquí, cuartil 2. De acá hasta aquí, representa el cuartil 3, ¿no? Por lo tanto, todo va a representar el 100%. Todo representa el 100%. Como todo representa el 100%, el cuartil 1 hasta aquí va a representar 25%, hasta aquí va a representar el 50% y hasta aquí el 75%. Ya les diré, en el examen, cuando pidamos cuartil 4, no existe el cuartil 4, solamente hasta el cuartil 3, ¿ya? Entonces, cada uno de los valores, en este caso cuartil 1, 2, 3, como representa el 25% cada uno, ya es el 100%, podemos trabajarlo tanto en datos simples como agrupados, ¿no? Entonces, vamos a entrar a los cuartiles, ¿no? En datos simples. Datos simples. Bien, subir un poquito. Los cuartiles en datos simples. Para los cuartiles en datos simples, o sea, datos que no están con intervalo, no están agrupados, ¿no es cierto? Vamos a considerar 2 formas. Aquellos cuartiles, antes estos cuartiles están simbolizados por Q, ¿ya? Entonces, este valor Q sub A va a determinarse tanto para datos pares
como para datos impares. Ya en datos simples vamos a trabajar para datos pares y para datos impares. Entonces entramos a los cuartiles para datos pares. ¿Cuáles son esos cuartiles para datos pares? Bien, a ver un ratito. ¿Cuáles son esos cuartiles? ¿O cuál es la fórmula? Cuartil A por N entre 4. Esa es la fórmula de los cuartiles para datos pares. ¿Ya? Ahora, aquí A va a representar el número de cuartil que estamos buscando. Tanto esta pequeña como esta, ¿no? Se presenta el número de cuartil buscado. Y bueno, N es el número total de elementos. Muy bien. Esos son cuartiles en datos pares, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Ejercicio 1. Hallar el cuartil 2 y cuartil 3 del siguiente conjunto de datos. Bien, a ver, ¿cuál es ese conjunto de datos? Vamos a poner aquí 5, 4, 7, 2, 3, 9, 2, 7, 4. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Número total de datos, n es 10. ¿No? 10 datos. El cuartil dice, o sea, el cuartil en sí, de forma general, los cuartiles dice que dividen el conjunto de datos en partes iguales, en 4 partes iguales. Bien, entonces la primera parte va a ser, pues, primero dividir en 2 partes iguales, ¿no? Como tenemos 10 datos, entonces van a ir 5 a un lado y 5 al otro lado, ¿no ve? Cada parte va a dividirse en 2 partes iguales, ¿no? Aquí vamos a tener esto. ¿No es cierto? Y miren, aquí va a haber un valor. Este es aquí y aquí. Nosotros estamos buscando los cuartiles 2. En este caso, este que está sueltito va a representar el cuartil 1. Aquí no tenemos un valor. No hay el valor. ¿No es cierto? Pero el que hallemos va a representar el cuartil 2. Aquí, nuevamente, antes, me olvidaba. Los cuartiles necesariamente tienen que tener un orden. Necesariamente. Estamos haciendo de forma directa acá. 2, 3. Aquí también tenemos un 2, ¿no? 2, 2, 3. Acá tenemos 5 y 5. 5, 5, 7, 7 y 9. 2, 4, 6, 8, 10. 10 datos. Seguimos con los 10 datos. Ahora sí vamos a dividir. Aquí tenemos y aquí, ¿no? Aquí tenemos también aquí, ¿no? Entonces, este dato acá que decíamos, este va a representar el cuartil 1. Aquí no tenemos un dato, pero ese dato que desconocemos va a representar el cuartil 2.
Aquí tenemos el tercer dato, por lo tanto, se va a representar al cuartil 3, ¿no? Nosotros dice, hay el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1, ¿cuánto había sido el cuartil 1? El cuartil 1 había sido 3, ¿no? Eso es de forma directa, ¿no? ¿Cuánto va a ser el cuartil 3? ¿Cómo hemos procedido para hallar la mediana? ¿Qué hacíamos para hallar la mediana? Acá, cuando hacíamos la mediana, ¿qué hacíamos? 4 más 5 entre 2, 9. 9 a 4.5, ¿sí? Pero eso tenía que ser un valor entero, o sea, tenía que ser el quinto valor, ¿no es cierto? Eso teníamos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Quinto valor va a ser 5, la mediana, ¿no ve? Pero en este caso, en las medidas de posición, tenemos que tomar en cuenta el valor que nos está considerando o que nos está saliendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tendríamos? En este caso, 4.5. ¿Estamos? Hasta ahí tenemos entonces nuestros cuartiles, ¿no? Cuartil 1 y cuartil, en este caso sería este cuartil 2 que no necesitamos. Aquí vamos a tener un cuartil 3 que sí estamos buscando. Aquí el cuartil 3 ya nos dice, ¿no? Es 7. ¿No? Bien, hasta ahí tenemos los cuartiles. ¿Aquí hay alguna pregunta? Nuestro primer ejercicio. Bien, esto es de forma directa, o sea, dividimos el conjunto de datos en 4 partes iguales. Pero ahora vamos a usar la fórmula, ¿no? La fórmula usamos ahora. A decíamos que es el número de cuartil que estamos buscando. Por lo tanto, aquí en nuestro primer punto, vamos a tomar en cuenta el cuartil que estamos buscando primero, que va a ser el cuartil 2, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro cuartil 2. ¿Qué dice? A, el cuartil que estamos buscando, por el número de elementos, que es 10, entre 4, ¿no? 20, ¿no? 2 por 10, 20, entre 4 a 5. El quinto valor, ¿no? Nuestro cuartil 2, el quinto valor. Contamos primer valor, segundo valor, tercer valor, quinto valor. Este nos dice que es nuestro cuartil 2, ¿no? Es nuestro cuartil 2, dice. Entonces, aquí nuestro cuartil 2 va a ser ¿cuánto? 4. Ya no es 4.5, ¿no? Bien, eso es nuestro cuartil 2 con el uso de fórmulas. Vamos a subir un poquito. Y tenemos nuestro cuartil, ¿qué cuartil estamos buscando? Cuartil 3. Cuartil 3, empezamos 3 en vez de A, 3 en vez de A. ¿Cuántos elementos son? 10 sobre el cuartil 4, o sea, sobre 4, que se divide, ¿no? 30. 30 entre 4, ¿cuánto es? 12.5, ¿no? ¿Cuánto es? A ver. 7.5. 7.5, ¿no? Vea, están despiertos, está bien. Pensé que estaban solita yo hablando. 7.5, igual que la mediana, son datos ordinales, por lo tanto va a ser 8, o sea, el octavo dato. Muy bien. Acá que tenemos 5, 6, 7. El octavo dato es el 8. Por lo tanto, nuestro cuartil 3 es 7. Ese es mi cuartil, ¿no?
Como pueden ver, como aquí tenemos nosotros que sacar, si fuera de forma directa, usamos la media aritmética, puede darnos el mismo valor acá o como acá, nos puede dar, ¿no? Contando los datos, nos da acá o nos da acá. Uno antes o uno después nos puede dar, ¿no? Dependiendo, no siempre. Pero acá tendría que darnos siempre los valores. Bien, eso es un cuartil en datos pares. Un ejercicio más vamos a dar. Así. A ver, ejercicio 2. Determine los cuartiles 1, cuartil 2, cuartil 3 de los siguientes datos que representan aportes de las AFPs. Bien, y vamos a subir. Ahora, los datos van a ser aportes 180, 200, 200, 400, 180, 250, 190, 400, 400, 150, 200, 200. 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos, ¿no? O sea, N tenemos 12 datos. Tenemos que hacer previamente una ordenación de datos. Si ordenamos los datos, vamos a tener, me van a ayudar por ahí me equivoco, 180. Acá tenemos un 150. Tenemos 200. Bien. ¿Qué tenemos después? 250. Luego tenemos 300. Sí, 390. 400. 2, 4, 6, 8, 10, 12. De forma directa, dividimos en partes iguales, ¿no? Entonces, una parte, cada uno de en partes iguales. ¿No? Entonces, ahí tenemos los valores. Pero aquí, ¿cuál es ahora la característica? Que no tenemos el cuartil 1. No tenemos el cuartil 2. Tampoco tenemos el cuartil 3. A ver, no tenemos. Entonces, para cada uno tenemos que hallar la media. Entonces, 180 más 200, 380. Dividido entre 2, ¿cuánto es? 380 entre 2, 190, ¿no ve? ¿O no? Sí, 190. Sí. ¿No ve? Bien. Lo mismo para acá. La media. 200 más 200, 400. Entre 2, 200. Bien, vamos a subir aquí arriba. Lo mismo acá. 400 más 390 dividido entre 2, ¿cuánto es? 400 más 390 dividido entre 2. 395. Exacto. 395. ¿No? Ya tenemos los valores para cada uno. Por lo tanto, mi cuartil 1 aquí sería 190. Mi cuartil 2 aquí sería 200. ¿No? ¿Qué podría ser este o qué podría ser este? Indistinto porque los valores extremos iguales. Aquí va a ser 395.
Listo, eso es de forma directa, si no vamos a llegar. Pero a ustedes les van a decir uso, datos científicos, cómo se determina que realmente es así. Entonces vamos a hallar nosotros por el uso de fórmulas, ¿no? Por el uso de fórmulas, cuartil 1. 1. Estamos hallando el cuartil 1, 1 por n, que es 12, dividido entre 4. ¿Cuánto tenemos este cuartil 1? 12 entre 4, 3, ¿no Tres. ve? O sea, el tercer valor. ¿No ve? O sea, el tercer valor. Tercer valor. Contando de izquierda a derecha. ¿Cuánto va a ser? Tenemos el primer valor, segundo valor, tercer valor. A 80 había sido. Aquí con el uso de las fórmulas, ese es mi cuartil 1. Por lo tanto, mi cuartil 1 va a ser 180. Hallamos el cuartil 2. 2 empezamos en vez de A por el número total de elementos dividido entre 4. ¿Cuánto tenemos? 6. 6. O sea, el sexto valor. Estamos en 3, este es el cuarto, quinto, el sexto valor. O sea, este es mi cuartil 2, ¿no? Por lo tanto, el cuartil 2 va a ser 200. 200 mi cuartil 2. Vamos al cuartil 3. Vamos y reemplazamos 3 en vez de A por el número total de elementos entre 4. ¿Cuánto aquí es? 9. 9. El noveno dato. Entonces acá estábamos 6, 7, 8. El noveno dato. Guay, ya estamos sobre 390. Entonces mi cuartil 9, aquí va a ser el cuartil 3 va a ser, ¿cuánto decíamos? 390, ¿no? 390. Y ya están nuestros cuartiles. Podemos adicionar preguntas aquí, ¿no? Podemos preguntar, el cuartil 2, ¿a cuánto por ciento de la población representa? El cuartil 2, ¿a cuánto por ciento de la población representa? ¿A cuánto por ciento será? Cuartil Al 2. 50%. Exacto. Al 50% de la población. Licenciada, buen día. Dígame. Disculpe que le moleste. Quería preguntarle por qué lo dividimos entre 4. Porque las características del cuartil nos dice que dividimos en 4 partes iguales. Cuando hagamos los deciles, aquí, por ejemplo, ya no va a ser 4, va a ser 10. En los percentiles va a ser 100, va a cambiar. Porque el conjunto de datos estamos haciendo en 4 partes iguales. ¿Ya? Ya, gracias. A ver, ya está bien. Sí, Ahora, tengo ¿le puedo una hacer duda igual. otra? Dígame. Él dice para ponerlo entre corchetes, creo. No. Lo que está con rojo, Ya. eso por ejemplo, yo de 2 en 2 estaba haciendo, pero yo he visto que usted a los 6 la ha dividido entre la mitad, ¿no? 3, o sea, 3 y los 3 la ha juntado. ¿O cómo hay Claro, que es hacer? que hay que dividir en 4 partes iguales. El conjunto de datos primero lo partes en 2, ¿no ves? Vas a Ah, partir sí, en 2. 4 partes, ¿no? Cada parte vas a volver a dividir en 2 y ahí vas a tener 4 partes iguales.
Porque si tú empiezas a dividir de 2 en 2, aquí voy a dividir esto 2. Aquí voy a dividir 2. Esto 2, 13 tengo. Hasta 4, hasta aquí. ¿Y esto qué voy a hacer? Ah, ya. Pregunta Entonces el 2. 4. A ver. Sí. Pregunta 2. A ver, puedo decirles yo, de acuerdo a los datos proporcionados, determine su representación gráfica. Su representación gráfica. Entonces, estoy diciendo, haz la representación gráfica de ese conjunto de datos, te estoy diciendo. ¿No ve? Entonces, yo voy a hacer la representación de este conjunto de datos, ¿no? Tengo que hacer dice, una representación gráfica. A ver, vamos a subir un poquitito ahí. Entonces, yo voy a decir qué valores tengo. Aquí abajito vamos a hacer ya. Tengo 150, 180, 180, 200, 200, 400, ¿no? 250, 390 y 400 son 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, 2 datos. Lo voy a subir un poquito. Digo, la representación gráfica va a ser, hago más abajito, este otro colorcito, hasta aquí, ay caramba, aquí y aquí. Este es mi valor mínimo y este es mi valor máximo. Mi valor mínimo, 150 de este conjunto de datos. Mi valor máximo, 400. ¿No ve? Ahora me dice 200. Aquí el sexto valor me dice que es 200. 200 me dice 2, 4, 5, 6. Este valor. El sexto valor, ¿no? Sí, el sexto valor. 2, 4, 6. Este valor me dice que es cuartil 2. El cuartil 1 me dice que es 180. O sea, una. Ay, ¿por qué hemos puesto aquí 180? Ah, claro. 1, 2, 3, claro. Y aquí sería cuartil 1. 3, 4, 5, 6. Este es el cuartil 1, cuartil 2, ¿no ve? ¿Listo? ¿Ya? Y mi cuartil 3 me dice que es el noveno dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este. Ese es mi cuartil 3. Entonces, de aquí hasta aquí, representa el 25%. ¿Ve? De aquí hasta aquí y el otro. De acá hasta aquí. Esto va a representar el 50% y este el 75%. De aquí hasta aquí es el 75% de los elementos. Esta es mi representación gráfica. Ojo. Entonces, mi representación gráfica viene desde este conjunto de datos hasta acá. Esta es mi representación gráfica. Es mi representación gráfica.
¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Este es mi cuartil 1, este es mi cuartil 2, este es mi cuartil 3. La división de datos en 4 partes iguales. Bien. Esos son para datos pares. Ahora vamos a entrar a datos impares. Elise, Dígame. valor que dice máximo y Aquí es valor máximo. Ay, perdón. Aquí es valor máximo, aquí es valor mínimo. Valor mínimo. ¿Listo? ya. Acaba la sesión, vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a entrar. Repito, por ahí están copiando. Inciso B. No sé si hemos puesto inciso B. Un ratito, por favor. Voy a subir. Voy a bajar. Mira. Una disculpa, pero es que borré una parte. Aquí hemos visto. Aquí está. Cuartil en datos pares, cuartil en datos impares. Subí. Ahí. Ahora sí. Cuartil en datos pares. ¿Ya? Lo que hemos dicho son datos pares. Ahora vamos a entrar a datos impares. Bien. El cuartil en datos impares igualito. Se divide el conjunto de datos en 4 partes iguales. Lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar? A por N más 1 dividido datos impares. Lo mismo, ¿ya? Tenemos los cuartiles acá. Vamos a dividir en 4 partes iguales, igual que en el anterior. A va a representar el número de cuartil que estamos buscando. ¿Ya? Si es cuartil 1, 1. Si es cuartil 3, 3. ¿No ve? El número total de datos, N. Número total de datos. ¿Ya? Igual, estamos dividiendo en 4 partes iguales. Bien, vamos a irnos al ejercicio. Ejercicios. Ejercicios. Ejercicio 1. A ver, determine el cuartil. Determine el cuartil 2 y 3 del siguiente conjunto de datos. Ya. ¿Cuáles son esos datos? Ahora les dicto, a ver. 24, 25, 25, 26, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 33, 33 y 34. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 datos. Número total de elementos, 13. Y 13 es un número impar. Ya. Bien. En este caso, si nos damos cuenta, el conjunto de datos está debidamente ordenado, ¿no? Entonces, podemos hallar de forma directa ahí los cuartiles. Dividimos nuevamente el conjunto de datos en 4 partes iguales. Como es 13, 6 va a ir a un lado, 6 va a ir al otro, ¿no? Y un valor se va a quedar al centro, ¿no? 2, 4, 6 de acá, ¿no? Este es un grupo. Y aquí va a ser el otro grupo, ¿no? De 3, un grupo de 3, otro grupo de 3. Ahora, internamente, cada uno dividimos en 2 partes iguales. Y ahí tenemos
las 4 partes, ¿no? Ahí tenemos las 4 partes. Bueno, lo bueno es acá que tenemos, bueno, aquí primero no tenemos nuestro cuartil 1, ¿no? No hay aquí el cuartil 1. Y nuestro cuartil 1 no tenemos, ¿no? Aquí, nuestro cuartil 2 tenemos. Sí, aquí hay nuestro cuartil 2. Cuartil 2, ¿cuánto es? 30. Aquí no tenemos el cuartil 3 tampoco. ¿Lo ve? No tenemos. Queremos hallar, bien, lo mismo, ¿no? 25 más 26 entre 2, 25.5, ¿no ve? Entonces, mi cuartil 1 va a ser 25.5. El valor que me sale, ¿no? Ese es mi cuartil 1. Bueno, mi cuartil 2 se mantiene acá. Mi cuartil 3. 33 más 33, 66 entre 2, 33. ¿No? Puede ser este o puede ser indistinto, porque los dos son de valor. Entonces tenemos ahí de forma directa nuestros cuartiles. Ahora vamos a hallar por el uso de las fórmulas, ¿ya? Entonces, por el uso de las fórmulas, cuartil 1, aquí vamos a tener nuestro cuartil 1, por decir que estamos en el cuartil 1, ¿no? Cuartil 1. Aquí vamos a borrar esto. Cuartil 1. Reemplazamos por 1 el valor que estamos buscando. N, ¿cuántos datos son? 13 más 1, dividido entre 4. ¿Cuánto tenemos nuestro cuartil 1? 13 más 1, 14. 14 por 1, 14. 14 entre 4, 3.5, ¿no ve? 3.5. Licenciado. O sea, va a ser 4. Aquí sí tenemos que redondear. No en estos. No en estos que no salgan. ¿No ve? No. Cuarto valor. El cuarto valor, ¿cuánto es? Vamos de izquierda a derecha. Como está ordenadito. Primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor. O sea, este es el 26. Ese nos dice que nuestro cuartil 1, 26. Nuestro cuartil 1 nos dice que es 26, con el uso de las fórmulas. Más exacto, ¿no? Bien. Hallemos el cuartil 2. Eso es lo que sí necesitamos. Eso nos está pidiendo. Cuartil 2, reemplazamos por 2 donde está A. Que vamos a poner 2 por número total de elementos 13 más 1 entre 4. Entonces tenemos 13 más 1, 14. 14 por 2, 28. 28 entre 4. A 7, ¿no ve? 7. El séptimo valor. El séptimo valor, me dice. Entonces aquí estábamos 4, aquí es 5, 6. Este es el séptimo valor. Este me dice que es. ¿No? Un ratito, vamos a subir un poquito, subiremos. Por lo tanto, mi cuartil 2 va a ser 30. Es lo que nos está pidiendo. ¿No? Es lo que nos está pidiendo. Muy bien. Hallamos el cuartil. Es lo que nos pide. Reemplazamos por 3, donde hay A. 13 más 1 entre 4. Cuartil 3. 13 más 1, 14. 14 por 3, ¿cuánto es? 10.5, licenciado. ¿Cuánto? 10.5. Sería 11. 10.5. Sí, licenciado. Ya, entonces, esto vamos a elevar a 4. No, perdón, a 11, ¿no? 4. El 11º valor. Estamos en 7, este es el 8, este es el 9, este es el 10 y este es el 11. Este me dice que es. Por lo tanto, mi cuartil 3 es el dato 33.
Ese es mi dato. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Igual, ¿no ve? A ver, les pregunto aquí. Les pregunto a ustedes. ¿A qué porcentaje de la población representa el cuartil 1? 25%. Exacto. ¿Qué porcentaje de la población representa el cuartil 1? Ustedes me van a decir al 25% de la población. Listo. Haga la representación gráfica. Nuevamente, ¿no? Este conjunto de datos nos copiamos y ahí ubicamos, ¿no? Ya hasta aquí es 25%, hasta aquí 50%, hasta aquí 75%. Ese es el cuartil en datos impares. Bien. Bien. ¿Hemos terminado de copiar? Pienso que sí. Un ejercicio más vamos a hacer ya en datos impares. Este es el ejercicio 1. Ahora nos vamos a ir al ejercicio 2. Aquí vamos a hacer ejercicio 2. Ejercicio 2. A ver. Determine los cuartiles. Un ratito subiremos esto. Aquí. Determine los cuartiles 1, cuartil 2 y cuartil 3. Siguiente conjunto de datos. Que representan aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social. ¿Ya? Los datos van a ser 210, 250, 280, 200, 200, 350, 310, 490, 450, 300, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí. Aquí 250. 200. ¿Cuánto? 8? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estamos en datos impares, ¿no ve? Y aquí 200 y 300. 14 estamos, ¿no? 14. Y aquí, a ver, 300. Ya, esos son los valores. Porque son para datos impares. Número total de datos. 15 datos. 15 datos. Tenemos que hacer una ordenación de datos, ¿no ve? Vamos a hacer la ordenación de datos. Me van a ayudar, por favor. Empezamos, no me equivoco, en 200, ¿no? 200, 210. Acá también hay 200. 200, 200, 210. 250, hay 2. 250.
250. Luego 300. Una. Ah, no, 280 acá. Una, dos, tres. 300, 300, 300, 300. ¿Qué más tenemos? 350. Ah, no, 310 acá. 350 después. ¿Qué vamos a usar esto? Biencito, 310. Ya, y luego tenemos 400, 450 y 490. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. Seguimos con N, 15 datos. Bien. Tenemos que leer el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no? Bien. Hallamos entonces. Nuevamente, de forma directa, ¿no? Vamos a dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Como es 15, un hito dejamos a un lado, nos va a dar 14, entonces 7 a un lado, 7 al otro, ¿no ve? 2, 4, 6, 7, y aquí el otro. Listo. Este conjunto de datos igual en 2 partes iguales, ¿no? Sería acá. ¿No? Aquí y aquí. Listo. ¿Cómo están ordenados los datos? Determinamos. Este es mi cuartil 1, ¿no ve? Este es mi cuartil 2, ¿sí? Y este es mi cuartil 3. Fácil, ¿no ve? No buscamos nada más. Pero con el uso de fórmulas. Con el uso de fórmulas. A ver. Cuartil 1. Reemplazamos por 1, decimos 15 datos, 15 más 1 entre 4. ¿Cuántos, por favor? 4. Cuarto valor. Entonces, el cuarto valor, el cuarto. 1, 2, 3, 4. Sigue siendo 210, ¿no? Por lo tanto, el cuartil 1 es 210. Esta es mi respuesta. En su examen, cuida que me pongan esto. No, no es así, ¿no? El cuartil 2. Reemplazamos por 2 donde hay A. 2 por 15 más 1 entre 4. ¿Cuántos obtenemos? 8. 8. El octavo valor, contamos. 1, 2, 3, 4. Este es el quinto valor. Este es el sexto. Este es el séptimo. Este es el octavo. Entonces, voy a decir también el mismo. 300. Por lo tanto, mi cuartil 2 es 300. Esa es mi respuesta. Muy bien. Después tenemos el cuartil 3. Empezamos por 3, donde están los valores de A. ¿Y cuánto tenemos aquí? 12. 12. 9, 10, 11, 12. Mira, en el mismo valor, ¿no? Por lo tanto, mi cuartil 3 es 350. Listo. Esos son mis valores. Aquí les pregunto yo. Otra de las preguntas que puede ingresar. ¿Ya? ¿Hasta qué? Esto hemos dicho que son, ¿qué cosa es esto? Aportes, ya.
¿Cuál es el aporte? ¿Hasta qué aporte, perdón, hasta qué aporte representa el 75% de los empleados? ¿Hasta qué aporte? ¿Hasta qué aporte representa el 75% de los empleados por aporte a la Caja Nacional de Seguridad Social? ¿Hasta qué aporte representa? Al 75% de los empleados por aporte de la Caja Nacional de Seguridad Hasta Social. el cuartil 3, Sí, pero 250. ¿cuál es ese aporte? 350. 305. Exacto. Entonces, va a representar hasta bolivianos 350 de aporte a la Caja Nacional de Seguridad Social. Entonces, algunos aportan 200, 250, 280, pero hasta 350 aportan el 75% de la población o de los empleados. Hasta 350. O sea, no solamente te puedo preguntar, ¿no? ¿Cuánto es el cuartil 1 en representación porcentual o cuartil 3, ¿no? Sino ya tenemos que determinar aquí poblaciones más el elemento de estudio. En este caso, el elemento de estudio, ¿cuál es? ¿Cuál es el elemento de estudio, jóvenes señoritas? Los trabajadores, El trabajador. En este caso, los empleados, ¿no ve? ¿Cuál sería mi variable de estudio? Los aportes. Los aportes. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? Bien. Hasta ahí son cuartiles en datos simples, ¿ya? Datos simples, consideren datos pares e impares, ¿ya? Ahí se representa. Ya hemos visto entonces cuartiles en datos simples. Ahora vamos a entrar a cuartiles en datos agrupados. Cuartiles en datos agrupados. Cuartiles en datos agrupados. Bien. Los cuartiles en datos agrupados son muy similar, igual a la mediana. Similar, ¿no? Entonces, los cuartiles en datos agrupados van a representarse por Q sub K. En datos simples Q sub A. En datos agrupados Q sub K. ¿Ya? A ver. Q sub K, es decir, cuartil en datos agrupados, va a ser igual al límite inferior de la fila elegida por la amplitud N N. Un ratito, ¿cómo es esto? A ver. Ahora sí, yo creo. ¿Listo? Esto es K por si acaso.
K menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, sobre nuestra frecuencia. Esa es nuestra fórmula. Es muy similar si se dan cuenta. Esto es frecuencia. Va a ser el cuartil buscado. ¿Ya? Esta o esta. L sub I. ¿Qué vas a presentar? Límite inferior del intervalo. Dice, Dígame, esa Q con la K está juntada o es X. K. Q sub K. Límite inferior del intervalo de la fila elegida. C. Es la amplitud del intervalo de la fila elegida. C es la amplitud del intervalo de la fila elegida. ¿Ya? F sub I. La frecuencia de la fila elegida. Frecuencia de la fila elegida. F sub I menos 1. F sub I menos 1. Frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Ya? ¿Qué nos falta? N. Número total de elementos. Número total de elementos. Bien. Ejercicios. Ay, caramba. 1. Los siguientes datos. ¿Puedo empezar? ¿Alguien me está rayando la pizarra?
Ya, por favor, les voy a pedir un poquito de cuidado. Ya estamos avanzando. Ya está. Pero un ratito me espera. A ver, los siguientes datos. Datos representan a los aportes a las AFPs. Determine los cuartiles 1 y 3. Ya, determine cuartiles 1 y 3. Los datos son ya, les dicto los datos. Límite inferior, límite superior, las frecuencias y el acumulado. ¿Ya? 200 a 300, 300 a 400, 400 a 500, 500 a 600, a 700, 700 a 800. Las frecuencias por decir son 85, 90, aquí podemos poner 120, aquí 70, 62, 36. Ya, esos son nuestros datos. Muy bien. Bien. Nos dice que hallamos el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Vamos a nosotros determinar el inicio en el uso de la fórmula. Es acá. Ahí vamos a empezar. Ahí empezamos, ¿ya? Tenemos entonces n por k entre 4. N por k entre 4. Es lo que tenemos.
Número total de elementos. ¿Cuánto tenemos? Si no estoy mal, 463. Me lo van a confirmar eso. Entonces empezamos. 463. Vamos a buscar, inciso A, el cuartil 1. Cuartil 1, ¿ya? Estamos buscando, ¿ya? Entonces, como estamos buscando el cuartil 1, K va a ser 1, ¿no? Entre 4. ¿Cuánto tenemos esto, por favor? 116, ¿no? Al igual que en la mediana, vamos a buscar, debemos buscar un valor igual o mayor a 116 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? La columna de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? 85, 175, 295, 365, 227 y 463. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces buscamos un valor igual o mayor a 116, 85, ¿no? 175, sí, ¿no? Este es el valor. Por lo tanto, esta es la fila con la cual vamos a trabajar. Entonces, tenemos límite inferior. Estamos hallando el cuartil 1. Cuartil 1. Límite inferior, 300. La amplitud, sí. NK por 4, o dividido entre 4, va a ser 116, ¿no ve? 116. ¿Qué más nos dice? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto es? 85. 85. Y todo esto vamos a dividir entre la frecuencia, que es 90. 90. Entonces, mi cuartil 1 va a ser, ¿cuánto es, por favor? A ver. 116 menos 85 entre 90. Multiplicamos por 100 y sumamos 300. ¿Cuánto es? 334.40. 334.44 bolivianos. Ese es mi cuartil 1. Igual que en la mediana, ese cuartil tiene que estar en el intervalo que hemos trabajado. Por lo tanto, acá está nuestro cuartil 1. ¿Ya? Aquí no se van a asombrar en datos agrupados. Aquí mismo puede ser el cuartil 2 incluso. O el cuartil 3 y cuartil 2 en un solo valor pueden estar. En datos agrupados lo que tienen que hacer es verificar si se está trabajando en el mismo intervalo. Si el resultado que hemos obtenido está en el mismo intervalo. ¿Ya? Muy bien. Igual, ¿no? Acá, el 25% de la población tiene un descuento ¿hasta cuánto? Dicen, Dígame. perdón que le corte, le comento que a las 2 en punto tenemos examen y Ay, un poquito nos tenemos que preparar. ya. Dicen, por favor. Claro que sí. Para acabar solamente esta parte, por favor. El 25% de los empleados tienen un descuento mensual hasta